Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hay que conocer al enemigo. Para poder vencer al enemigo, hay que conocer al enemigo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles del hongo cándida. Fíjense, muchas personas padecen de metabolismo lento. Metabolismo lento es una condición donde la persona hace dieta y no baja de peso. Y si baja de peso, vuelve a rebotar y muchas veces gana más peso que el que había perdido. La gran mayoría de las personas que están sobrepeso realmente no es porque coman mucho, es que realmente tienen un metabolismo lento. Si fuera verdad que el que come mucho se pone gordo y esos son los únicos que se ponen gordos, entonces esos flacos famosos que yo digo, los flacos condenados, pues esos serían los más gordos y eso no es así. Todo el mundo conoce a uno de esos flacos o de esas flacas que come lo que le dé la gana, a la hora que le dé la gana y no engorda. Sin embargo, aquellos de nosotros que tenemos un metabolismo lento, pues se nos hace muy difícil adelgazar, simple y sencillamente porque nuestro cuerpo tiene mucha facilidad para hacer grasa y mucha dificultad para quemarla. Ahora, una de las causas principales que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, una de las causas principales del metabolismo lento es el hongo Candida albicans. Este hongo que lo tenemos todos los humanos, no hay excepciones, todos los humanos, no importa de qué familia usted sea, si es de la alta alcurnia, si es de la pobreza, no importa si es caucasoide, negrito, chino, no importa. Todo el mundo tiene hongo cándida, porque si es parte de la raza humana, tiene cándida en el cuerpo. Y si da la mala suerte que usted ha abusado de los carbohidratos, pan, pizza, harina, Coca-Cola, dulce, chocolate y peor suerte si utilizó los antibióticos, entonces sí, que usted se llena de hongo y cuando se llena de hongo no va a poder bajar con facilidad porque se vuelve un metabolismo lento y las dietas ninguna le va a funcionar. Entonces, eso es un enemigo. El hongo cándida que vive dentro del cuerpo, pues todos lo tenemos, pero todo el mundo no tiene una gran cantidad de hongo. Así que lo que estamos tratando de combatir para recobrar el metabolismo es lo que llaman el sobreexceso, o sea, el exceso de invasión de cándida. Nosotros queremos, a través del programa que nosotros hacemos con el libro El Poder del Metabolismo, con Recuperar el Metabolismo, con la ayuda que damos, es reducir la cantidad de hongo cándida en el cuerpo de forma de que haya menos tóxicos, menos acidez, más oxígeno, más metabolismo y la persona pueda bajar de peso, ¿no? Hemos visto miles y miles de casos de personas que no bajaban con ninguna dieta y tan pronto lograron limpiar su hongo cándida o reducir la colonia, empezaron a bajar y hoy en día se mantienen en un peso normal. O sea, que hay que eliminar este parásito del cuerpo que es un enemigo, pero ¿cómo usted puede eliminar un enemigo si usted desconoce al enemigo? Así que el propósito de este episodio es darle un poco de conocimiento sobre cómo se comporta este hongo para que usted lo pueda descubrir, lo pueda atacar y lo pueda eliminar de forma que usted pueda bajar de peso recobrando su metabolismo. Fíjense, si uno va a atacar a un enemigo, uno tiene que conocer las características de ese enemigo, porque es la única forma de poderlo atacar efectivamente. El hongo cándida, como hongo al fin, pues los hongos llevan mucho más tiempo en el planeta Tierra que nosotros. O sea, vivían desde antes aquí en el planeta. O sea, hay vestigios de hongo que se sacan de los estudios que se han hecho del ser humano, que estaban mucho antes, millones de años antes, ya estaban en el planeta, antes que los seres humanos. O sea, es un tipo de organismo que está diseñado para sobrevivir y va a sobrevivir bajo cualquier circunstancia. El problema es que cuando sobrevive dentro de su cuerpo y le ataca el cuerpo, entonces le reduce el metabolismo y usted va a tener problemas bajando de peso y todo el mundo le va a acusar de que usted come mucho, cuando la realidad no es que coma mucho, es que tiene un metabolismo lento debido a que tiene demasiado hongo en el cuerpo. Entonces, ¿cómo conocemos cándida? Pues una de las características de cándida principales es que es un hongo. Y como es un hongo, los hongos tienen ciertas características de ciertas cosas que ellos necesitan para sobrevivir. Si usted las conoce, usted puede quitarle esas cosas o combatirlas de forma que usted reduce la colonia de hongo y usted puede bajar de peso. Les voy a enseñar unas imágenes para hablar un poquitito de cómo es cándida. Fíjese, se llama Candida albicans. Albicans viene como de albino, quiere decir blanco. Es un hongo blanco. Por aquí le voy a enseñar una foto. Esta es una foto en un microscopio del hongo cándida en la piel. ¿Se ve ahí, Jorgito? Sí. Ok. Fíjense que tiene como unas raicitas, como si fuera unas pequeñas, se llaman los rizoides. Son unas extensiones que son unas raíces que echa el hongo, con eso se clava y se mete principalmente en las áreas de las mucosas del cuerpo.
Cuando estamos hablando de mucosa es porque el hongo cándida, los sitios favoritos en el cuerpo son los sitios que son húmedos, calientes y oscuros. El hongo necesita esas tres condiciones. Tiene que ser un sitio húmedo, o sea que haya humedad, agua, calientito, a los hongos no les gusta el frío, y tiene que ser oscuro, los hongos no soportan la luz. O sea, los hongos nunca crecen en un sitio donde hay luz, porque los hongos no tienen clorofila como las plantas y no soportan la luz. De hecho, la luz ultravioleta los mata. Así que los hongos son como así como criaturas de la noche, son así como los vampiros, o sea, necesitan sitios húmedos, calientes y oscuros. Fíjense, por ejemplo, aquí puede ver este hongo, aquí tiene por ejemplo la boca de una persona, ¿no? Fíjense que la mucosa, esto que está blanco aquí, ese es el hongo cándida, ¿eh? Los dentistas muchas veces tienen que, con los diabéticos sobre todo, están llenos de hongo. Toda persona que esté sobrepeso tiene exceso de hongo. Ese blanco que usted ve ahí dentro de la mucosa de la boca, ese es el hongo cándida. Y básicamente ese blanco lo que refleja es que ya hay una colonia ahí. Mientras esa persona tenga el azúcar alta, el azúcar de la sangre, o sea que coma mucho pan, mucha harina, mucho arroz, muchos chocolates, no hay forma de que ese hongo se reduzca. Usted puede poner medicamentos por fuera, pero como el problema está por dentro, no lo va a poder resolver, porque ellos viven en las mucosas principalmente. Aquí va a ver, por ejemplo, esto es en la planta de un pie. Fíjese, hay personas que tienen como unas manchas blancas en la planta del pie. Pero si esa mancha blanca pica, o sea, si tiene picor, sobre todo de noche, ese es el hongo. Si no pica, posiblemente que está reseco y necesita usted tomar más agua para hidratar el cuerpo, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué vive en el pie? Pues puede vivir en el pie porque el pie es un sitio que puede llegar a ser húmedo y ciertamente es oscuro, a menos que usted ande con los pies al descubierto, ¿no? Pero como hay media y hay zapatos y hay humedad, pues ahí tiene el hongo un sitio donde ellos proliferan, ¿no? Aquí lo puede ver, por ejemplo, en la axila de una mujer, ¿no? O sea, debajo del brazo. Por ejemplo, los diabéticos tienen mucho ese problema y la gente bien gordita muchas veces tienen picor debajo de las axilas, porque es un sitio también húmedo, caliente y oscuro, que son los sitios donde ese hongo ataca. Voy a pasar un momentito a la pizarra, pero antes quiero enseñarle que todo esto del hongo cándida, que es una de las causas principales de metabolismo lento, esto está causando no solamente que la gente no pueda bajar de peso y no puedan controlar la diabetes, esto también está causando que hay un negocio gigante de venderle a la gente, sobre todo a las mujeres, cremas vaginales y cosas de esas que realmente lo único que hace es que manejan el problema por fuera, no lo manejan por dentro. Por ejemplo, ahí hay una industria grandísima, acá por ejemplo de Puerto Rico, Estados Unidos, pues se usa, pero en México, en todos los otros países lo tenemos, México, Colombia, Venezuela, donde quiera, tienen las cremas estas vaginales, que son cremas tópicas, o sea que es para poner en la piel, que están diseñadas para matar los hongos. Obviamente el problema no lo resuelve porque el problema está por dentro. Lo que usted ve por fuera ya es la manifestación final del hongo. Si uno quisiera controlar el hongo, uno tiene que reducir los carbohidratos refinados. Estamos hablando del pan, la harina, las arepas, las tortillas allá en México. Tiene que reducir eso porque si no reduce eso, el hongo sigue proliferando y está por dentro. Así que le voy a explicar un momentito para darle un resumen de dónde los sitios donde el hongo realmente ataca el cuerpo. Porque si usted conoce el enemigo, pues lo puede atacar y puede salir de este problema para que recobre su metabolismo. Voy a la pizarra un segundito. Fíjense. Le decía que el sitio favorito del hongo, los sitios favoritos, son las mucosas. ¿Por qué las mucosas? Porque las mucosas es un tejido que contiene mucha humedad. Contiene mucha humedad y ciertamente las mucosas, la gran mayoría de ellas están en la oscuridad. Y como el cuerpo y los hongos no soportan la luz, y como el cuerpo es un sitio calientito, o sea que está a 37 grados centígrados o 98.6 Fahrenheit, pues necesita el calor. Los hongos no soportan el frío. Por ejemplo, no hay ningún hongo que viva en el Polo Norte, pero sí hay hongos que pueden vivir en el desierto del Sahara. Los hongos necesitan el calor, necesitan la oscuridad y necesitan la humedad. Inclusive si es en el desierto del Sahara, tienen que vivir debajo de un sitio donde no les dé la luz, porque la luz los mata. El cuerpo humano puede llegar a ser un sitio ideal si la persona se descuida. Si usted tiene un metabolismo bien lento, pues las áreas que va a atacar, por ejemplo, a la mujer, la atacan mucho en el área vaginal, porque el área vaginal pues tiene mucha mucosa, mucha humedad y mucho calorcito, ¿no? La puede atacar pues en las axilas, ¿verdad? Un hombre o una mujer en las axilas, en el mismo medio del cabello, puede ver a veces manchas de hongo,
en los hombres los puedes atacar en el pene, en los pies, en la parte que va hacia los zapatos, ¿no? Que esta área es húmeda, calientita y oscura. O sea que básicamente ellos siempre lo van a atacar. Ahora, lo triste es que no solamente ataca las mucosas, lo otro que les gusta a los hongos atacar es las glándulas, los órganos del cuerpo que son glándulas. Las glándulas, como el hígado, por ejemplo, el sitio que más ataca el hongo es el hígado. Todos nosotros tenemos el hígado aquí y esa es la planta desintoxicadora del cuerpo. Se ha visto que cuando una persona está bien gordita o está diabética, pues automáticamente el hígado se pone blanco. Cuando le hacen la autopsia al cuerpo, lo encuentran y el hígado se supone que sea como rosadito, ¿no? Se pone blanco completo, pero es porque está lleno de hongo. Ataca también el páncreas. Por ejemplo, los diabéticos tienen mucho hongo metido dentro del páncreas. Por eso es que cuando usted hace una dieta, como la dieta que se recomienda en el libro El Poder del Metabolismo, una dieta 2x1, una dieta 3x1, pues esa dieta es una dieta baja en carbohidratos. Y al ser baja en carbohidratos, le reduce la sobrevivencia al hongo. Así que, básicamente, si usted sabe dónde está, usted lo puede atacar y se puede proteger de él. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa. ¿Se dieron cuenta que empecé a decir verdad? Porque me están relajando los mexicanos de que yo digo que es verdad, y los venezolanos y los colombianos. Así que ahora estoy tratando de practicar la R. La verdad siempre triunfa.